Pues bienvenidos de nuevo, amigos de Despierta Colima. Obviamente estamos aquí en su portal i.com.mx. Seguimos con nuestro invitado Pepe Cárdenas y con Pedro Castillo. Y estamos en este segundo bloque en el que hemos querido hablar un poco de lo que es ya el perfil del joven Pepe Cárdenas. Vamos a intentar que en este bloque, más allá de lo que pueda ser la cuestión de su participación política como tal, podamos conocer un poco más, precisamente como jóvenes, qué tipo de trayectoria tienes que generar para alcanzar de repente a ocupar ahorita una candidatura como la que ostenta Pepe. No es fácil, es un camino que yo creo está lleno de decisiones. Muchas veces son decisiones afortunadas porque el joven pues tiene esa rebeldía, tiene esa esencia tan propia que nos hace a veces alocarnos, que nos hace vivir en desenfreno, pero que también los jóvenes, por la propia preparación, por la forma en la que hoy hemos sabido distinguir entre lo arcaico que muchas veces se manejaba de ideologías en todo, no solamente en política, y de lo que hoy puede en mucho educarnos, porque yo creo que sí es educativa si se utiliza bien la tecnología. Hoy el internet, las redes sociales, muchísimas cosas que a los jóvenes nos están dando un plus, que nos generan habilidades, que nos dan herramientas que muchas veces personas que no tienen contacto con aparatos lo ven como si fuéramos, no sé, eruditos, como si fuéramos gente realmente brillante, cuando los teléfonos que hoy en día utilizamos son muy básicos, ¿no? Pero podemos ver de repente un reportaje de Siria, podemos enterarnos de cuestiones que están ocurriendo en todo el mundo de manera inmediata, y eso nos hace estar informados, somos jóvenes con otro criterio. Entonces, Pepe, ya para no extender esta introducción, quisiéramos ver en sí, que nos platiques un poco cómo fue ese inicio que decías tú, pegabas cálculas, movías sillas. ¿Quién te invita? ¿En qué campaña participas? ¿Cómo es que llegas tú a pensar en algún momento, pues, quiero ser político, ¿no? Siendo formado un abogado. Así es. Bueno, yo llegué aquí a Colima, yo soy originario de Jalisco. Llegué a Colima con la intención de estudiar la Facultad de Derecho aquí en la Universidad de Colima. Y bueno, como estudiante foráneo, no sé si todavía existe esa regla en la Universidad de Colima, solo pueden entrar 1 o 2 estudiantes de fuera de la universidad, siempre y cuando se cumplen ciertos requisitos. Uno de ellos es tener un buen promedio, ser un buen alumno para poder ser admitido. Bueno, pues yo me vi en esa disyuntiva en el 99 cuando llegué a Colima, con la idea de entrar a la Universidad de Colima. Y bueno, afortunadamente que me ha gustado estudiar, he logrado ser un buen estudiante, pues hice un buen curso propedéutico y quedé en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Ese fue como un primer paso para mí. Yo llegué a Colima con la idea de pues, prepararme, estudiar, como un estudiante de bajos recursos en realidad, pues tenemos un origen pues, de ese tipo, ¿no? Digo, aunque hay quien decía, no hay ninguna cualidad de ser pobre, ¿eh? Todos deberíamos buscar no ser pobres, pero lo importante aquí es cómo de una posición tú te superas con esfuerzo y con trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a la Universidad de Colima con esta intención de estudiar y prepararme, logré mi carrera en Derecho, y de ahí también participo en política por una invitación. Por ahí pues mi hermana ella fue la que ahora sí que abrió el camino, ¿no? Empezó en ese aspecto. Y también yo me empiezo a involucrar, pero no con la intención de algún día llegar a algún puesto público, te lo soy sincero, porque quizás no se forma en esa perspectiva. Uno viene a estudiar, a superarse, porque cree uno fundamental tener una buena preparación para después aspirar a un buen trabajo, por ejemplo, ¿no? Y las circunstancias te van llevando a involucrarte. En este caso, Acción Nacional, yo me convencí de participar en Acción Nacional. Fue cuando vino la campaña de Fox, que fue un gran fenómeno a nivel nacional y que bueno, finalmente sale el PRI de los Pinos. Y esto pues, me empieza a generar un gusto, ¿no? Por participar en política, y como joven pues te involucras en todo, ¿no? En todas las actividades, porque pues ahí te empiezan órale, pues ayúdanos aquí en la campaña, a acomodar sillas, a pegar calcas. Y hay anécdotas un poco interesantes, porque yo me acuerdo que de esas veces que primero pegaba calcas, pues había zonas donde te acercabas a ofrecer la calca y las personas en su vehículo, todavía ocurre, en su vehículo con aire acondicionado, ni te bajan el cristal ni te voltean a ver. Entonces empiezas a aprender que bueno, hay gente que no le interesa la política, que deja a otros que decidan, y que tú tienes que seguir adelante, ¿no? Aprendiendo, participando en todos los aspectos, capacitándote sobre todo. Los partidos políticos creo que tienen que impulsar un tema muy fuerte ahí de que los jóvenes
pues irnos preparando en varios ámbitos, ¿no? Para después que podamos pasar una etapa donde hagamos actividades proselitistas, pero también donde empecemos a aprender cosas sobre derecho electoral, sobre dirigir campañas, etcétera, ¿no? Y podamos ir asumiendo puestos de acuerdo a la capacitación y la responsabilidad que podamos adquirir. Entonces yo he pasado toda esa etapa con esta idea de, bueno, irme superando, ¿no? Recientemente se me da la oportunidad de llegar al Ayuntamiento de Colima, que entiendo que, bueno, es pues un espacio que yo consideré para los jóvenes. Hay otros jóvenes que también han participado, que tienen puestos también en este nivel, pero con la idea de hacer las cosas diferentes, de poder sobresalir, ¿no? Y ir un poco más allá. Y esto se presenta una disyuntiva, porque dices, bueno, pues como joven muchos dicen, no, pues es que él no puede, te empiezan a hacer como querer hacer menos, y entonces tú tienes que demostrar que puedes hacerlo, que estás preparado y que estás ahí realmente porque lo mereces. Entonces es donde yo, bueno, me empiezo a plantear cómo voy a asumir esta responsabilidad en el primer cargo público como regidor, y empiezo a diseñar una serie de ideas novedosas, como es el programa Caminando Colima, que entiendo no hay ningún otro de su tipo por ningún municipio en el estado, que tiene la idea de resolver ese tema que dice la gente, bueno, pues en campañas aquí andan todos, vienen a visitar, pero nunca regresan. Entonces sí es cierto, hay que regresar con la gente, hay que ayudarle a resolver problemas, hay que estar ahí para escucharlos también, para saber cómo se sienten y contribuir, convertir esta oportunidad de puesto público en una oportunidad para resolver problemas, para ayudar a la gente, ¿no? Pero también no descuidar el otro aspecto en este caso como regidor, de presentar iniciativas que modifiquen la reglamentación para beneficio de la gente. Es una función básica que Así es. Y ahí es donde, bueno, yo promoví 3 iniciativas, 2 de ellas aprobadas, porque también no se trata nomás de presentar y nunca impulsar nada, ¿no? Y yo incluso he manifestado que soy el regidor más productivo de este ayuntamiento, con el mayor número de iniciativas aprobadas y puntos de acuerdo, porque he presentado 4 puntos de acuerdo de 3 iniciativas, y bueno, que fueron aprobadas en temas importantes como el tema de comités de barrio, con temas novedosos por primera vez a nivel estatal, y no existe en ningún otro municipio. Los comités de barrio impulsamos esta reforma con la idea de que pueda tener más participación de la gente, porque consideramos que es una célula importante para promover la participación de la gente y que realmente la gente se organice, pues para exigir al gobierno también, ¿no? Entonces, en la medida que fortalezcamos estos órganos que son los comités de participación ciudadana, fortalecemos a la sociedad y mejoramos los gobiernos. También se reformó con la idea de que cada comité de barrio tuviera su plano determinado para saber cómo está organizado, porque eso no existía antes, era un poco un desorden ahí. Hoy está incluido en el reglamento de los comités de barrio los mapas de cada comité, y eso permite mayor certeza, mayor seguridad, tanto para la hora de elegirlos como para el ejercicio de la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Y por otro lado, impulsamos un reglamento nuevo, completo, que bueno, fue parte de una investigación que hicimos junto con un órgano municipal, que es el Consejo Municipal para la Discriminación, que establece una figura muy novedosa, que es la queja en materia de discriminación del municipio. También es una figura nueva, se ha aplicado en otros municipios, otros estados, como el caso de Guadalajara, donde cuando exista una discriminación hacia un sector de la sociedad, pues bueno, se puede presentar una queja contra tanto funcionarios del ayuntamiento como establecimientos comerciales que funcionan con licencia. Bueno, pero yo no extenderme tanto, lo dejo. No, está interesante. Porque a veces como ciudadanos no sabemos ni qué fregados hace un regidor, ¿no? Nomás decimos, ¿qué será estar haciendo? Pues no, es interesante poder saber cuáles son sus funciones, cuáles son sus actividades, y a veces marcar la diferencia de cómo otros servidores públicos operan. Pero además contrastarlo con otros regidores y con gente que ha pasado y realmente sin pena ni gloria, que nunca han tenido ni siquiera la oportunidad de tener ese impacto en la sociedad, y que ahorita sí nos preguntamos por qué no todos, ¿no? ¿Por qué cada quien teniendo los mismos recursos, el mismo trampolín para a lo mejor conectarte con la sociedad? ¿Por qué se deja de lado y se enfoca? Sucede no en todos los ámbitos, vemos también desde la cuestión legislativa quien se dedica a hacer bienestar social pensando ya en la siguiente campaña, lo vemos también de gobernadores que andan en otro nivel ya a cuestión federal. Pero ahorita en lo que mencionabas, Pepe, de inicio yo me quedé con la gran situación de preguntarte,
¿Crees tú todavía un joven que de alguna manera representa a los jóvenes dentro de la política? Porque es una cuestión siempre crítica. Hablábamos con Indira sobre las mujeres y de cómo la mujer en la política va transformándose y va cambiando su propia esencia, los valores fundamentales de una mujer, su visión, precisamente porque es un mundo de hombres, es un mundo en el que estás ocupado las 24 horas como gobernante, estás realmente en responsabilidades muy grandes, que a veces es muy fácil contratar asistencia para lo doméstico, mandar a alguien a los niños a la escuela, pero no es el caso de Indira. Indira es una persona que hace todas sus funciones como madre y en casa. Digo, te lo pregunto a ti de esa misma forma, si tú como joven ¿crees que conservas tus valores que te han hecho sentirte así, la rebeldía, la irreverencia, ese ánimo por transformar todo el sistema que a todas luces no funciona? O de plano empiezas a sentir como que ya el Pepe Cárdenas maduro, como que un poco más paciente. Cuéntanos. Pues mira, yo sí me siento con ese espíritu joven que creo que caracteriza a todos los que vivimos esta etapa, porque efectivamente hay pues la idea de hacer muchas cosas que muchas veces no se pueden, no te dejan hacerlas, pero creo que sí se puede lograr, y yo he estado en esa tesitura de poder lograr esas ideas. Te digo, parte de lo que les comentaba es algo que no se había hecho antes a lo mejor, o no se había planteado de la manera que lo he hecho yo, y es la idea de impulsar esto nuevo para poder representar a esos jóvenes, ¿no? Porque yo creo que el joven tiene en esencia eso, ¿no? Intentar cosas. Porque muchas veces cuando, lo que les decía, cuando te ven joven, dicen, no, pues es que como que no te creen, te ven verde, vaya, como que si no pudieras hacerlo, pero tú tienes ese reto de entonces, sí es parte, yo creo que he conservado eso, aunque uno no tiene que, como te diría, que no tiene uno que rechazar, también ir avanzando en la etapa de la madurez, ¿no? De poder también adquirir otras cualidades que son muy valiosas y que uno tiene que tomarlas, ¿no? Porque como joven a lo mejor es normal siempre aventarse y ser reflexivo, y también es un poco ir adquiriendo la capacidad de reflexionar, de poder ser cauteloso para hacer las cosas bien, pues no quiere decir que no, pero es como un equilibrio que uno tiene que ir buscando. Es donde están las personas sabias, las que encuentran ese justo medio, ese equilibrio entre una cosa y otra, que ambas te dejan cualidades, habilidades. Y yo creo que hay quien todavía por la edad y por la cuestión biológica o cronológica puede reflejar una situación, pero son jóvenes. O sea, así como hay jóvenes de alma vieja, hay gente que adultos en plenitud, inclusive, que se manejan como a veces hasta niños, ¿no? Tienen alegría, tienen toda la efervescencia de una persona con ganas de vivir y hacer cosas. Y hay una cosa, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer. Incluso formamos con unos amigos un club de lectura, y puede decirse que, bueno, a los jóvenes casi no les gusta leer, ¿no? Digo, a mí me gusta... Bueno, el Facebook es todo, hasta la publicidad. Sí, te decía, bueno, yo por ejemplo cito escritores clásicos, por ejemplo Platón, Sócrates, Aristóteles. Tengo pues, escritores que para mí son muy especiales, los he leído, me encantan, y no por eso te vas a ver alguien ya mayor, sino que creo que es parte de la formación. Tienes que empezar a encontrar a lo mejor tu gusto literario. Yo siempre he dicho, todos tenemos un escritor favorito o un libro favorito, es nomás cuestión de encontrarlo. Excepto Peña Nieto. Excepto Peña Nieto. Pero sí, es otra de las facetas, por ejemplo, que podemos explotar positivamente, y no nos hace perder esa esencia de jóvenes, ¿no? Porque es algo que te enriquece, que te permite tener una visión más amplia y te permite aprender muchas cosas, que también estamos en una etapa de mucho aprendizaje, donde pues en la medida que aprendamos más, podemos dar más también, ¿verdad? No, pues en eso de que estabas comentando, a mí me llama mucho la atención esa parte de lo de los comités de barrio, porque nosotros lo hemos dicho aquí en este programa sobre la importancia de generar conciencia en la población sobre la participación en los asuntos públicos, porque a veces como ciudadanos pues nos quejamos, estamos molestos por X o Y situación que se vive en nuestro ámbito público, pero dejamos de ser participativos en la misma solución del problema. Entonces,
esa parte de lo que tú comentabas de los comités de barrio, es una célula, como bien lo dices, muy importante para que exista una comunicación entre el gobierno y la sociedad. Pero ahorita que lo comentabas, a mí me llamó la atención, ¿cuál es o cuál fue la diferencia o el cambio que se logró? O sea, ¿sí están ejecutándose esos comités de barrio? ¿Sí están dando esa funcionalidad a la que tú aspirabas que sucediera? ¿O falta todavía hacer algo diferente? Porque obviamente tú como regidor, pues no eres la parte ejecutora, ¿no?, que tiene que llevar a cabo que se desarrolle una política pública o alguna acción de gobierno, ¿no? Pero lo que tú te imaginaste o quisiste lograr con esa modificación, ¿se logró o está en proceso? Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, si me permites ampliar un poquito más este tema. Al inicio de la administración se da esta etapa donde tienen que elegirse a los presidentes de los comités de barrio. Claro, y con los comités de reciente creación, ¿no? Así es. Y las colonias de reciente creación, crear su propio comité, organizarse y que queden instituidos, ¿no? Entonces, este proceso donde hay que elegir a los representantes de los mismos vecinos a través de este comité. Y lo primero que hicimos, bueno, lo primero que hizo un servidor del ayuntamiento fue darle seguimiento a cómo se desarrolló este proceso. Y nos dimos cuenta de varias deficiencias, tomando en cuenta la importancia, como mencionabas, de esta célula de la sociedad, ¿no?, de este órgano importante, ¿no?, como representación ciudadana. Muy poca participación ciudadana. Evaluamos los procesos y nos dimos cuenta que del total del padrón electoral, por ejemplo, por tomar un referente, aproximadamente como el 6-7% participaron. Entonces, bajísimo, se hizo muy bajo. Y realmente cuando empezamos a analizar, bueno, cómo estás convocando a la gente para que participe, cómo publicas las convocatorias, cómo los invitas, nos dábamos cuenta por mismos manifestaciones de la gente específicamente. Es que yo nunca me enteré, a mí nunca me avisaron. Hay un abandono del municipio a todo ese esquema de... Y es que además, Pepe, digo, no quisiera interrumpirte, el tiempo se nos acorta, pero no quiero tampoco dejar el tema sin comentarte algo. Yo soy asesor de la organización vecinal en una certificación y he estado trabajando por más de 2 años desde mi iniciativa personal. He estado también recorriendo colonias, intentando retomar comités de barrio, los vecinos invitados a participar. Me he ido más lejos, inclusive no dejarlo en una colonia, por calles. ¿Por qué? Porque tú mismo lo experimentaste. Es un mundo de gente, es difícil inclusive el invitarlos a una reunión vecinal para presentarles cualquier proyecto de organización. Yo lo que encontré como problema, te lo dejo por una situación que puedas tú desarrollar en su futuro, porque avancé bastante en lo que es el entender todo este mundillo de los ciudadanos en el ambiente público. Hace falta mucho arraigo a sus colonias. La gente hoy, o estamos en una situación de pertenencia o arraigo a tu barrio. Realmente antes lo había, antes la gente decía, yo soy del barrio tal, y inclusive lo representábamos en clubes deportivos, teníamos de alguna manera el contacto con todos los vecinos, era otro ambiente de seguridad, inclusive el que nos permitía sentarnos en la esquina con los cuates y vivir como niños en las calles. Hoy la gente donde viven están pensando... si rentan, están además en la situación de que de repente ya no pueden pagarla o se cambian a otro lugar. Si viven a lo mejor en una casa que tiene 30, 40 años y las situaciones económicas mejoran o empeoran, están pensando también en cambiarse. Entonces la gente como que no ha decidido por fin vivir en su barrio donde están, la gran mayoría de por vida. Entonces esa ya es una de las situaciones, pero la otra es que la gente, si tú te vas a cualquier calle, a veces no conocen ni al vecino de lado. O sea, hay una manera de cerrarnos, te decía, por la misma situación de seguridad, por la cuestión de muy intrínseca del mexicano, de que somos así, yo les digo, somos muy rancheros, pero sí pasan, o sea, hay gente que se esconde por no saludar al vecino. Todo eso son cosas que poco a poco irán cambiando, pero sí se agradece que desde tu perspectiva hayas generado una reglamentación que hoy de alguna manera facilite todo ese proceso, porque yo lo intenté. De hecho, pues organicé comités de barrios, me acerqué al municipio y me dijeron, es que no es el periodo, cuando haya nueva administración entonces habrá un tiempo de inscripciones, y tengo ahí 4 colonias que están esperando a que haya un cambio de ayuntamiento para poder reclamar sus derechos, porque ahorita hay deficiencias de agua, de servicios públicos, tú lo viviste en muchos lados. Entonces, digo, se nos va el bloque de Pedro y vamos al tercero. No, decía, vamos más bien
cortando ahorita aquí esta comunicación y la seguimos en el siguiente Continuamos bloque, con el continuamos tema, con sí, el mismo tema que ya sobre los estamos comités de metidos. barrio y que vamos a entrar a esa etapa también en la que nos platiques pues, cuáles son tus candidatura propuestas, tu candidatura y de cómo tu transformación de color azul a color verde, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos para el tercer bloque. Les agradecemos su atención a este programa, este segundo bloque. Recuerden darle like a nuestras publicaciones. Estamos en Facebook, estamos en i.com.mx y en el canal de YouTube. Como siempre les agradecemos y despierta Colima.